¿Alguna vez has sentido que algo más ocurre mientras duermes? Algo que no puedes ver pero que está ahí, latiendo detrás del velo del sueño? Imagina por un momento que una simple planta, colocada justo debajo de tu almohada, pudiera ser la llave que abra puertas ocultas dentro de ti. No estamos hablando de superstición ni de rituales sin sentido. Hablamos de una práctica esotérica poderosa, mencionada por uno de los ocultistas más polémicos y enigmáticos del siglo XX, Samael Aun-Weor. Sí, el cannabis, esa planta tan estigmatizada, oculta secretos que van mucho más allá del uso recreativo o medicinal. Según antiguos conocimientos que han sido transmitidos entre iniciados, dormir con cannabis bajo la almohada puede alterar profundamente el campo onírico, facilitando experiencias que rozan lo místico, lo astral, lo divino. Pero, ¿qué significa realmente esto? ¿Estamos ante un simple experimento curioso o frente a una técnica ancestral diseñada para explorar dimensiones invisibles? En este video vamos a desentrañar cada capa de este misterio, desde la visión esotérica de Samael Aun-Weor hasta el papel que juega el cannabis en prácticas ocultas. Lo que descubrirás aquí probablemente no lo hayas escuchado en ningún otro lugar. No estamos aquí para promover el uso irresponsable de nada, sino para abrirte los ojos a una tradición olvidada que apunta directamente al alma. Si alguna vez has sentido que tus sueños esconden más de lo que muestran, este viaje es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede cambiar para siempre tu manera de dormir. Y dime en los comentarios, ¿te atreverías esta noche a dormir con una hoja de cannabis bajo la almohada? Escribe "Yo cruzo el umbral" si estás listo para descubrir lo que hay al otro lado. Samael Aun-Weor no fue un autor común. Para muchos, sus palabras fueron el eco de una sabiduría perdida. Para otros, una herejía peligrosa que desafiaba las estructuras religiosas, sociales y científicas de su época. Pero más allá de cualquier juicio, lo cierto es que este pensador latinoamericano planteó ideas tan radicales como fascinantes. Una de ellas es el poder oculto del cannabis cuando se usa de manera ritualística, consciente y no como una vía de evasión, sino como un instrumento de exploración interior. En sus enseñanzas, Samael hablaba de los sueños como una dimensión real, un plano astral que puede ser navegado si se tienen las llaves correctas. Y el cannabis, cuando se utiliza sin ingerirse, sin combustión, simplemente colocado bajo la almohada, se convierte en un catalizador silencioso que estimula el despertar la conciencia durante el sueño. Esto no es una invitación a creer ciegamente, sino observar cómo lo invisible deja rastros en lo visible. Dormir con una planta no suena revolucionario hasta que comienzas a recordar tus sueños con una nitidez inquietante, hasta que la experiencia nocturna deja de ser una simple colección de imágenes difusas y se transforma en algo vívido, simbólico, casi profético. Según Samael, el mundo onírico no es una ilusión mental, sino una dimensión intermedia donde habitan entidades, donde se revelan verdades ocultas y donde el alma, sin el peso del cuerpo físico, puede comenzar a entrenarse para realidades más elevadas. En ese contexto, el cannabis se comporta como un amplificador de vibraciones. Su energía sutil, en contacto cercano con la mente inconsciente, actúa como un puente entre el mundo físico y el mundo astral. No es casualidad que antiguas culturas, desde los chamanes amazónicos hasta ciertas ramas del sufismo, hayan utilizado esta planta en contextos profundamente espirituales. Samael simplemente reinterpretó estos usos bajo su sistema gnóstico, viendo la planta no una herramienta recreativa, sino un instrumento de trabajo interno. Y aquí es donde la intención lo cambia todo. Porque no es lo mismo fumar buscando desconectarse del mundo que acostarse con una hoja bajo la almohada buscando conectar con los mundos internos. El enfoque es completamente distinto, y el resultado también lo es. Pero hay un detalle que pocos comprenden. El verdadero trabajo no ocurre al colocar la planta, sino en el estado de conciencia con el que se duerme. Samael insistía en que la clave está en el recuerdo de sí, en ir al descanso con una intención clara, como un navegante que fija el rumbo antes de lanzarse al mar.
Si la mente está cargada de distracciones, de ansiedad, de ruido mental, la planta no hará más que amplificar ese desorden. Pero si se va al lecho en estado de calma, de apertura, casi como quien entra a un templo, entonces la noche se convierte en un espacio de revelación. Muchos de sus seguidores afirmaban haber tenido experiencias profundas, encuentros con símbolos, visiones de vidas pasadas, mensajes en sueños que parecían venir de otra parte. Y ahora quiero que tú también formes parte de esto. ¿Alguna vez has sentido que tus sueños intentaban decirte algo, pero no podías descifrarlos? Escríbelo en los comentarios, pero hazlo con una frase especial. Escribe: yo escucho el silencio mientras duermo. Esa será la señal de que estás listo para comenzar a explorar no solo lo que ocurre mientras cierras los ojos, sino lo que siempre ha estado ahí, esperando que alguien tenga valor de mirar hacia adentro. Porque el verdadero secreto no es la planta, ni el ritual, sino la conciencia que despiertas cuando decides que el sueño también puede ser un camino. Cuando se habla de dormir con cannabis bajo la almohada, no estamos hablando de una acción mágica o supersticiosa, sino de un contacto energético silencioso entre el cuerpo sutil del ser humano y una planta que posee una vibración muy particular. En la visión gnóstica que propone Samael Aun Weor, todo en el universo vibra, y esa vibración no solo determina la forma de las cosas, sino también su influencia en otros planos de existencia. El cuerpo físico no es el único vehículo del ser humano. Hay otros cuerpos más sutiles, como el cuerpo astral, que interactúan constantemente con energías invisibles. El cannabis, al estar tan cerca del cráneo durante el sueño, influye sutilmente sobre los centros energéticos superiores, especialmente el chakra ajna, el conocido tercer ojo. Este centro energético es clave para acceder a planos internos, y su estimulación suave durante el descanso puede favorecer experiencias de lucidez, de desdoblamiento astral, o al menos de sueños mucho más conscientes. La planta no fuerza el proceso, sino que acompaña como una especie de tutor silencioso que simplemente te señala la puerta sin empujarte a cruzarla. Esa es la diferencia esencial entre un uso consciente y uno recreativo. En el primero hay respeto, intención y dirección. En el segundo, evasión, confusión y desgaste. Por eso, dormir con una hoja bajo la almohada no tiene nada que ver con consumirla. Aquí no hay alteración de la química del cuerpo, sino sintonización energética. Y esa sintonización solo ocurre cuando hay una apertura real por parte del individuo. Samael hablaba de que las plantas tienen alma elemental. No son simples objetos botánicos, sino seres con un nivel de conciencia natural que vibra en una frecuencia específica. Algunas plantas son protectoras, otras son catalizadoras, otras limpiadoras. El cannabis pertenece a esa rara categoría de plantas que, dependiendo de la intención del ser humano, puede elevar o degradar. Es un espejo. Dormir junto a ella en estado de calma, con un propósito claro, puede invocar la parte más alta de su naturaleza, pero acercarse a ella con ansiedad, confusión o deseos egoístas la convierte en un canal de dispersión y caos. Durante el sueño, los cuerpos sutiles se desprenden parcialmente del cuerpo físico. Este desprendimiento no es una metáfora, es una experiencia reportada por miles de personas que han sentido cómo se elevaban, flotaban o visitaban lugares imposibles dentro del sueño. Lo que ocurre es que la mayoría no lo recuerda o lo vive de manera desordenada. Aquí es donde el cannabis actúa como estabilizador. Ayuda a mantener el vínculo con la memoria, a conservar detalles, a registrar impresiones más vívidas de lo vivido durante el sueño profundo. Y cuando uno comienza a registrar esas experiencias, el cambio interno es inevitable. Ya no se duerme por costumbre, se duerme como quien se prepara para una travesía. La noche deja de ser una pausa en la rutina y se convierte en una exploración silenciosa del ser. Este uso profundo del cannabis no está diseñado para todos. Requiere disciplina, respeto y un deseo genuino de autoconocimiento. No basta con poner una hoja bajo la almohada y esperar milagros. Es necesario acompañar el acto con una limpieza mental antes de dormir,
evitar estímulos pesados, cultivar una actitud receptiva. Algunos practicantes incluso utilizan mantras o ejercicios de respiración antes de acostarse para preparar el campo interno y permitir que la experiencia sea más clara. Es una práctica simple pero profunda, que no se basa en lo externo, sino en la disposición interna. Y ahora quiero preguntarte algo directo. Si tuvieras la oportunidad de observarte en sueños como si fueras otro, ¿te atreverías a mirarte sin máscaras? Si tu respuesta es sí, escríbelo en los comentarios con esta frase: yo recuerdo lo que otros olvidan. Esa será tu afirmación, tu sello. Porque si estás aquí, no es por simple curiosidad, sino porque algo dentro de ti ya está despertando y quieres saber quién eres cuando el mundo duerme. Cuando una persona empieza a experimentar conscientemente sus noches, algo comienza a cambiar también en sus días. El uso esotérico del cannabis bajo la almohada no se limita solo al momento de dormir. Actúa como un detonante que reverbera lentamente en la estructura interna del ser. Quienes sostienen esta práctica por más de una semana suelen notar una mayor sensibilidad emocional, intuiciones más precisas, incluso sincronicidades que antes pasaban desapercibidas. Esto ocurre porque la conciencia, al tener acceso más claro al mundo onírico, empieza a limpiar filtros y a disolver capas de automatismo que nos mantenían en la inconsciencia. Es como si una linterna empezara a iluminar rincones del alma que llevaban demasiado tiempo en penumbra. No es un proceso siempre cómodo, porque implica mirar dentro con honestidad brutal. Pero es ahí donde comienzan las verdaderas transformaciones. Samael Aungwie insistía en que el ser humano moderno vive dormido. No se refería al acto fisiológico de dormir, sino a un estado de inconsciencia profunda, en el que las emociones, los pensamientos y los deseos lo arrastran sin control. Dormir con cannabis bajo la almohada es, en ese sentido, un acto simbólico y práctico a la vez. Simbólico, porque expresa el deseo de despertar, de buscar lo oculto detrás del velo de lo aparente. Práctico, porque si se realiza con continuidad, puede comenzar a generar fisuras en esa rutina de letargo espiritual. No se trata de una receta mágica, sino de una técnica antigua que responde al anhelo humano de recordar lo que somos más allá de los nombres, los roles y las máscaras que usamos cada día. A medida que el soñador se vuelve más lúcido, también lo hace el ser humano que despierta por la mañana. Esa lucidez empieza a reflejarse en la toma de decisiones, en la forma de mirar a los demás, en cómo se reacciona ante la vida. Muchas veces, las respuestas que no logramos encontrar durante el día aparecen en los sueños, y no como frases literales o mensajes claros, sino en forma de símbolos, arquetipos, imágenes que hablan un lenguaje profundo que solo el alma puede comprender. Aquí es donde la energía sutil del cannabis actúa como amplificador. Permite que esos símbolos se presenten con mayor intensidad, que el soñador tenga más posibilidades de recordar y de interpretar sin perderse en el caos onírico. Es como si el sueño se organizara para enseñar algo, como si detrás de cada imagen hubiera una intención pedagógica del alma. No todo el mundo está preparado para enfrentarse a eso, porque a veces lo que aparece en los sueños no es bonito. Aparecen miedos, culpas, deseos reprimidos. Pero eso también forma parte del camino. Samael enseñaba que no se puede avanzar si no se reconoce la sombra. Y en los sueños, esa sombra se manifiesta sin filtros, sin disfraces. Dormir con cannabis bajo la almohada no te dará sueños agradables todos los días, pero sí te dará herramientas para mirar lo que antes ignorabas. Y en esa mirada honesta comienza la verdadera alquimia, transformar el plomo del ego en el oro de la conciencia. En este punto, muchos comienzan a escribir sus sueños, a meditar al despertar, a preguntarse por qué vieron lo que vieron, qué significa, qué se les está queriendo mostrar. Es un ejercicio continuo que, sin necesidad de grandes rituales ni dogmas, te lleva a profundidades que antes parecían reservadas solo para místicos o iniciados. Y sin darte cuenta, el acto de dormir se convierte en una práctica espiritual diaria, silenciosa, íntima. El cannabis, en su forma más pura, se vuelve un compañero de viaje,
no un protagonista. La conciencia sigue siendo la que guía, pero ahora con un aliado vegetal que, cuando se le respeta, responde. Ahora quiero que tú también dejes tu huella en este camino. Si sientes que estás comenzando a recordar partes de ti que creías olvidadas, deja tu comentario con esta frase: yo sueño para despertar. Porque ese es el verdadero propósito de todo esto: usar el sueño no como una evasión, sino como un camino hacia lo real. En todo camino de autoconocimiento llega un punto crucial: el riesgo de banalizar lo sagrado. Cuando una práctica como dormir con cannabis bajo la almohada comienza a volverse conocida, muchas personas se acercan a ella con curiosidad superficial, buscando resultados inmediatos sin comprender su profundidad. Ese es uno de los errores más comunes y peligrosos. Porque lo que en verdad está en juego aquí no es si sueñas más o menos, sino el vínculo que estableces con tu propia conciencia. Tratar esta técnica como una moda o como un truco rápido para tener sueños interesantes no solo neutraliza su efecto, sino que puede desordenar energías sutiles que requieren dirección y propósito. Samael Aungui era tajante al respecto. Decía que la espiritualidad sin disciplina se convierte en superstición. Y esto aplica perfectamente al uso del cannabis en el contexto esotérico. Dormir con la planta bajo la almohada no es un acto mágico que genera resultados sin esfuerzo. Es una llave, sí, pero que solo abre cuando va acompañada de preparación mental, emocional y energética. Esa preparación no implica rituales complejos ni dogmas rígidos. Significa, más bien, entrar en un estado de presencia, de respeto por lo invisible. Significa comprender que estás activando puertas internas que han permanecido cerradas por años, tal vez por vidas enteras. Y que esas puertas, una vez abiertas, te mostrarán no solo lo que quieres ver, sino también lo que necesitas enfrentar. Quienes se acercan a esta práctica de forma seria lo entienden al poco tiempo. Se dan cuenta de que el proceso que se inicia no es lineal ni siempre placentero. Hay noches de claridad y otras de confusión. Hay sueños que parecen mensajes divinos y otros que sacan a flote las partes más oscuras del inconsciente. Todo forma parte del mismo mapa. La clave está en no huir cuando aparecen sombras, en no abandonar cuando no se obtienen resultados inmediatos. Porque lo que se mueve en el mundo onírico es el reflejo de lo que está vivo en el interior. Y si uno persiste, poco a poco ese reflejo comienza a revelarse como una guía poderosa para la vida diaria. Los cambios más profundos ocurren cuando el soñador comienza a integrar lo soñado en su conciencia diurna, no como una fantasía, sino como una enseñanza. Hay quienes descubren talentos ocultos, pasiones que estaban dormidas, emociones bloqueadas que al ser reconocidas empiezan a sanar. Otros encuentran inspiración, sentido de dirección, comprensión de vínculos que no lograban descifrar desde la lógica. Y todo esto ocurre mientras el cuerpo descansa. El cannabis, en esta función sutil, no es el responsable de la transformación, pero sí es un puente, un punto de anclaje que, bien utilizado, puede recordarte cada noche que no estás solo en ese viaje, que hay herramientas naturales, antiguas y sabias a tu disposición. Es necesario también hablar del cuerpo. Aunque la planta no se consume, su presencia cercana puede influir en el sistema energético, y por eso es importante atender al descanso físico con más cuidado. Dormir en un espacio limpio, sin luces excesivas, sin pantallas cercanas, con una actitud de recogimiento, potencia enormemente los efectos. Hay quienes incluso colocan junto al cannabis piedras energéticas o aceites esenciales suaves para acompañar el proceso. No porque sea obligatorio, sino porque todo lo que contribuye a crear un espacio sagrado ayuda a que la experiencia sea más clara y más profunda. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti resuena con este llamado. No te estoy invitando a creer, sino a experimentar desde el respeto, a observar, registrar, sentir. Porque cada noche puede ser una oportunidad para sanar, recordar, evolucionar. Lo invisible siempre ha estado ahí. Solo hacía falta detenerse y mirar con otros ojos. ¿Y tú?
¿Estás dispuesto a mirar sin miedo? Si lo estás, deja esta frase en los comentarios. Yo me abro al misterio sin pedir pruebas. Porque solo quien se rinde a lo desconocido con humildad puede recibir respuestas que no caben en las palabras. Detenerse a considerar que una simple planta, colocada bajo la almohada, pueda tener efectos tan profundos en la conciencia parece, al principio, una idea absurda. Pero no lo es. Lo que resulta absurdo es pensar que todo lo que no se ve no existe, que lo invisible carece de fuerza, que lo sutil es inútil. En realidad, lo que más mueve al ser humano siempre ha estado más allá de lo físico. El amor, el miedo, la intuición, el deseo, la memoria, el arte, la inspiración. Nada de eso se puede tocar, pero todo eso construye nuestra realidad. Y en ese mismo espacio invisible opera también el poder del cannabis cuando se relaciona con el alma desde el respeto, la intención y el silencio. Samael Aungwie no enseñaba desde la teoría. Sus palabras estaban cargadas de una experiencia directa con mundos que la ciencia aún no logra mapear, pero que el alma humana reconoce de forma natural. Dormir con cannabis bajo la almohada no es una práctica para sustituir el pensamiento ni para buscar efectos mágicos. Es una práctica para acompañar la transformación del ser, para generar una atmósfera interna donde el inconsciente deje de ser una cárcel oscura y se convierta en un maestro silencioso. Porque cada sueño que se recuerda, cada símbolo que aparece, cada sensación que perdura al despertar es una puerta. Y esas puertas no llevan hacia afuera, sino hacia lo más profundo del ser. Nada en este proceso puede imponerse, ni siquiera la planta. El cannabis no obliga, no arrastra, no invade. Su fuerza está en su capacidad de estar presente sin ruido, de susurrar sin gritar, de acompañar sin interferir. Es el soñador quien decide qué hacer con ese acompañamiento. Puede ignorarlo, puede resistirse, o puede observar y aprender. Aquellos que se abren al proceso descubren que el sueño ya no es una simple pausa en la jornada, sino un espacio de trabajo interior, de conexión espiritual, de exploración sin límites. Y eso transforma inevitablemente también el estado de vigilia. Porque quien aprende a moverse con conciencia entre los mundos sutiles, también aprende a ver con más claridad el mundo físico. Y comienza a vivir desde un lugar más profundo, más real, más despierto. Por supuesto, esta práctica no es una solución mágica ni una vía de escape. Es un camino, uno que comienza en la oscuridad de la noche, pero que tiene consecuencias muy concretas en la luz del día. El cambio no ocurre de un día para otro, pero ocurre. Se manifiesta en pequeños detalles. Una mayor claridad al tomar decisiones, una sensibilidad más afinada, una serenidad nueva ante el conflicto, una conexión más genuina con lo que realmente importa. Y todo eso nace del simple gesto de acostarse con una hoja bajo la almohada, pero con la mente en silencio, el corazón en calma y el alma dispuesta a escuchar. Así que la pregunta no es si el cannabis tiene poder. La verdadera pregunta es si estás dispuesto a usar ese poder con humildad, con conciencia y con propósito. Porque al final, todo conocimiento espiritual, como decía Samael, solo sirve si transforma tu manera de vivir. Y si esta práctica, tan sencilla y silenciosa, te lleva a recordar lo que eres cuando nadie te está mirando, entonces ya ha comenzado a cumplir su propósito. Gracias por acompañarme hasta aquí y por abrir tu mente a esta exploración tan profunda sobre el secreto de dormir con cannabis bajo la almohada según Samael Aungwie. Este es un camino que va más allá de lo físico, que invita a despertar desde el sueño y a conectar con una parte de ti que quizás habías olvidado. Si te ha resonado algo de lo que hablamos hoy, te invito a que lo compartas en los comentarios. Recuerda dejar tu frase especial para seguir construyendo esta comunidad de buscadores conscientes. No olvides suscribirte para seguir explorando juntos estos misterios que cambian la vida. Dale like si te gustó y activa la campanita para no perderte nada. Recuerda que el verdadero poder está en la intención con la que actúas. Hasta la próxima. Sigue soñando despierto y explorando el misterio que eres tú.